Bueno, en esta oportunidad estaremos hablando sobre la ruta cuantitativa. Para ello vamos a desarrollar una serie de preguntas. La primera, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza? Justificar la respuesta. Bueno, antes de empezar dando respuesta a cada una de estas preguntas, lo primero que hay que tener en cuenta o que hay que tener claro es ¿qué es una investigación cuantitativa? Para ello, la definición que tengo acerca de esto es un conjunto de procesos organizados de manera secuencial, ¿sí? Porque al ser una investigación debe seguir un proceso. ¿Para qué? Para comprobar ciertas suposiciones, y para esto se utilizan los métodos estadísticos que demuestran la construcción de teorías. Siguiendo con la siguiente diapositiva, en este aspecto vamos a averiguar un poquito en términos generales esta ruta consiste en qué, ¿en qué consiste? Entonces vamos a ver las respuestas acerca de lo que esto consiste. Entonces tenemos que el investigador plantea un problema, ¿sí? Un problema de estudio y sus preguntas de investigación sobre cuestiones específicas. Luego nos dice que plantea un problema de estudio. ¿Esto para qué? Porque debe indagar previamente la revisión de la literatura. ¿Para qué? Para construir un marco teórico. Y este es para sustentar su estudio, para lo cual pues deriva una o varias hipótesis. Estas son suposiciones respaldadas por otras investigaciones anteriores y la teoría. ¿Para qué? Para someterlas a prueba, para verificar que son verdaderas mediante el diseño de un ejemplo de investigación apropiado. Bueno, si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta la evidencia a su favor. Si se refutan, bueno, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos, y estos datos se encuentran en forma de números. Los resultados se interpretan de acuerdo a las hipótesis o estudios previos, que es la teoría, para saber si estos encajan en el conocimiento existente o no. Bueno, ahora vamos a ver qué caracteriza la investigación cuantitativa. ¿Cuáles son esas características? Tenemos que la objetividad. Bueno, ¿qué es esto? Los fenómenos que observan o miden no deben ser fluidos por el investigador, el cual debe evitar en lo posible que sus sentimientos, creencias, deseos y tendencias afecten los resultados del estudio o interfieran en los procesos. Seguimos con el patrón predecible y estructurado. Bueno, acá pues se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiadas por el diseño de la ruta de investigación. De que al final con los estudios cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados. ¿Para qué? Para buscar regularidades y relaciones causales entre los elementos, pues, que son las variables. Eso significa que la meta principal es la prueba de la hipótesis y la formulación y demostración de las teorías. Esta ruta se vale de la lógica o razonamiento del cual se derivan las hipótesis, que el investigador somete a prueba, por supuesto, de lo general a lo particular. ¿Para qué? Para identificar las leyes universales y causales. En la indagación cuantitativa también se busca conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal y como es, o al menos aproximarse como lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones deben ajustarse a la dicha realidad y no al revés. Si no coinciden, lo que tenemos que cambiar son las suposiciones o hipótesis. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora, también tenemos otras características. Tenemos los datos confiables y precisos. ¿De qué trata esto? Bueno, cuando los datos se analizan y presentan en números, los resultados obtenidos serán confiables. ¿Por qué? Porque estos no mienten y arrojan la realidad, ya que representan una imagen honesta de una investigación y siempre son exactos y precisos. La recolección de datos, bueno, es una recolección de datos rápidamente. Esta se lleva a cabo a un grupo que representa una población mediante una encuesta o cualquier otro método de investigación.
Esta suele ser bastante sencilla y requiere menos tiempo. Dice que mayor alcance de análisis de datos. Bueno, que en la recopilación de datos su alcance es alto. Nos dice que elimina sesgos. No se dan comentarios personales, por lo tanto los resultados son justos porque son numéricos. Y acá tenemos como un breve resumen de las características. Eso dice que, pues, que la investigación cuantitativa, los planteamientos son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio, ¿cierto? Además, las hipótesis se establecen previamente, esto es antes de recolectar y analizar los datos. Estos, a su vez, se fundamentan en la medición y análisis de procedimientos estadísticos, ¿cierto? Entonces, esta investigación debe ser la más objetiva posible, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas. El estudio cuantitativo realmente sigue un patrón predecible y estructurado. ¿Para qué? Porque se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o una colectividad mayor y se utiliza la lógica o razonamiento deductivo. Y pues la meta principal del enfoque cuantitativo es la construcción y demostración de teorías. Seguimos con la otra diapositiva. Y aquí vamos a hablar en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. Vamos a dar respuesta a esto. Entonces acá nos dicen que pues es por su estructura. ¿Por qué? Porque se construye un enfoque epistemológico, determinista y positivista. Los resultados, bueno, pues se debe tener claro qué método se utiliza para la recolección de datos, ¿cierto? Y qué tipo de instrumentos. La evaluación. Bueno, esta está enfocada en lo cuantificable, es decir, a interpretar, sintetizar y analizar los resultados. De igual manera, se debe saber cómo fue el proceso y de qué manera se aplicaron los instrumentos utilizados. Vamos con la repetición. Bueno, esta brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en los puntos específicos del fenómeno estudiado. Y la comparación facilita la comparación entre estudios similares. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son las tensiones que se reportan entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces vamos a ver de qué trata esto. Bueno, pero antes olvidé decir que pues debido a que los resultados se basan en conteos, se generalizan y los resultados en los puntos de vista pues son más amplios en comparación con otros estudios similares. ¿Sí? Eso nos dice Hernández. Bueno, aquí nos dice Grinnell, que ambos enfoques son paradigmas de la investigación científica. Entonces, ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento y pues utilizan en general 5 fases similares relacionadas entre sí. Eso es lo que nos dice el Grinnell de 1997. Bueno, pues acá se lleva a cabo una observación-evaluación. ¿Para qué? Porque establece suposiciones como consecuencia de la evaluación y observación realizada. Es así como demuestra el grado de fundamentos de suposiciones o ideas. Pues revisa tales suposiciones o ideas ¿para qué? Pues en base a pruebas o análisis para proponer nuevas observaciones o evaluaciones para aclarar, modificar o fundamentar las mismas. Acá el investigador debe guiarse por el contexto de la situación, es decir, los recursos que dispone, los objetivos y la problemática de estudio. Eso nos dice Hernández. No debemos verlos como aproximaciones rivales o en competencia, sino como una alternativa disponible para los investigadores que incluso pueden ser complementarias e integrarse. Bueno, acá tenemos como cierta comparación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, como ustedes acá pueden observar. Bueno, es posible pensar, en esta pues, yo creo que al empezar a hacer análisis de la interpretación de datos en la ruta puede haber tensión porque al hacer el marco teórico no se trata de categorías analíticas en nuevas investigaciones, puesto que los datos obtenidos en la investigación cuantitativa pueden ser más objetivos y precisos, ya que se obtiene utilizando métodos estadísticos que pueden ser reproducidos y analizados pues a través de procedimientos estadísticos, mientras que los datos cualitativos son más interpretativos por el investigador.
Sin embargo, creo que el método mixto se caracteriza porque involucra los dos enfoques, es decir, el cuantitativo y el cualitativo. Pues de esta manera, pues ¿qué pasa? La recolección de datos puede ser múltiples. Por lo tanto, creo que es importante tener claro que el planteamiento del problema define la ruta de investigación que debe seguirse para el desarrollo de una investigación. Acá tenemos el proceso del proceso cuantitativo que tiene pues 10 fases. Y finalmente pues les muestro la bibliografía.